Hola chicos, en este video vamos a ver sumas parciales de sucesiones aritméticas. Iniciemos con la definición de las sumas parciales. Si recuerdas, una sucesión aritmética pues era una cosa de tener un valor A y luego a ese valor A le sumábamos un valor D y luego en vez de sumarle una sola vez ese valor D se lo sumábamos dos veces y luego en vez de sumárselo dos veces se lo sumábamos tres veces, etcétera, ¿no? Entonces lo que está sucediendo aquí es que esto pues los van a sumar, este se le suma a este y se le suma a este y se le suma a este, de tal forma que haciendo todas estas sumas podemos identificar que siguen un patrón o que bien tenemos como una especie de formulita, que en este caso pues son dos. Esta formulita de acá la vamos a utilizar cuando conocemos la A y conocemos la D. De esa manera pudiéramos sumar hasta el valor n sin ningún problema. Y esta otra formulita la vamos a identificar cuando conocemos solamente el valor A y podemos sumar hasta un valor n. Veamos entonces algunos ejemplos. En el primer ejemplo dice que encuentre la suma de los primeros 40 términos de la sucesión aritmética. Entonces aquí tenemos esta sucesión, la cual podemos identificar rápidamente que la A vale 3 y que la D vale 4. Si ustedes se fijan, de 3 a 7 4, de 7 a 11 también y de 11 a 15 también. Entonces vamos yendo de 4 en 4. Con cualquiera de los dos valores lo pudiéramos encontrar el resultado. Por ejemplo, utilizando la fórmula 1, la suma de los primeros 40 términos será 40 entre 2, que multiplica a 2 por lo que vale A, que es 3, más n, que es 40, menos 1, por d, que es 4. Haciendo estas operaciones, pues vamos a tener que 40 entre 2 es 20, y después aquí vamos a tener que 2 por 3 es 6, acá 40 menos 1 es 39 y 39 por 4, 156. Entonces haciendo esta suma, pues tenemos que 20 va a multiplicar a 162, teniendo un resultado de la suma de los primeros 40 de 3240. ¿Sí? La suma de los primeros 40 valores de la sucesión sería 3240. La misma suma la podemos realizar con la otra fórmula. Veamos, ese 40 sería, la n son 40. Ahora la a fue un 3. La an, no conocemos el valor 40. Ahorita vamos a encontrarlo entre 2. ¿Sí? No conocemos ese valor 40, pero sí lo podemos conocer. Si se acuerdan del video anterior, si no, pues vayan a verlo. Tenemos que ese valor an es igual a A más n menos 1 por la d. Entonces, como nosotros conocemos que la a vale 3 y conocemos que la d vale 4, podemos calcular la fórmula para sacar el valor an. Entonces, an será igual a 3 más 4n menos 4, o bien an será igual a 4n menos 1. Sabiendo esto, podemos entonces calcular el valor 40, el cual nos dará 4 por 40 menos 1 igual a 159. Entonces, si nosotros ponemos 159 aquí, podemos entonces hacer esta operación. El 40 puede dividir al 2, es decir, este 2 puede salir de este paréntesis, y entonces nos va a quedar acá arriba únicamente 3 más 159, que equivale a 162. Y finalmente, 40 entre 2 es 20 por 162. Pueden ustedes ver que es la misma operación que estábamos haciendo acá y que nos resulta como 3240. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas que decidas hacer, pues estará en función de lo que tengas, porque si conoces el valor de D, es más fácil hacer esto. Pero si no lo conoces y te dan el último término al que quieres sumar, pues será más fácil utilizar la segunda opción. Veamos este ejemplo en el cual nos dicen que la suma de los primeros 50 números impares. Entonces, encontrando esa suma, pues será el 2, el 4, el 6, el 8 y así sucesivamente hasta hacer los primeros 50. Entonces, conocemos la A, que es 2, conocemos la D, que también es 2. No conocemos el número 50, AN. Entonces, no valdría calcularlo, ¿no? Ya vimos hace rato que es más tardado. Entonces vale la pena usar esta fórmula de acá. Entonces la suma de los primeros 50 será igual a 50 entre 2, que multiplica a 2 por lo que vale A, que es 2, más la n, que es 50 menos 1 por lo que vale D, que también es 2,
Y haciendo operaciones, esto nos quedaría 25 que multiplica a 4 y aquí es 49 por 2, 98. Entonces sumando 98 más 4 nos da 102 multiplicado por 25, obtendríamos la suma de los primeros 50 términos, que es de 2550. Veamos un par de ejemplos más. En este siguiente dice, un anfiteatro tiene 50 filas de asientos con 30 asientos en la primera fila, 32 en la segunda, 34 en la tercera y así sucesivamente. Entonces esto se convierte en una sucesión aritmética, la cual inicia con un valor de 30 y va de 2 en 2. Y esta no es infinita, esta llega hasta que la n es igual a 50, ¿sí? Entonces, en este caso, solo vamos a tener 50 datos, el cual el dato 1 es 30, el dato 2 32, el dato 3 34. Podemos utilizar entonces esta formulita para hacer la suma o bien calcular el valor 50 para utilizar esta otra formulita. Aplicando la primera fórmula tenemos que la suma de las 50 filas será entonces 50 entre 2 que multiplica a 2 por lo que vale A, que en este caso es 30, más 50 menos 1 que multiplica a lo que vale D, que en este caso es 2. Entonces tenemos aquí que esta suma nos da 25 por 60 más, aquí da 49 y 49 por 2 es 98. Finalmente 98 más 60 son 158 y 158 por 25 son 3950 asientos. Un último ejemplo, el cual dice, ¿cuántos términos de la sucesión aritmética 5, 7, 9 deben sumarse para obtener 572? Aquí lo que nos dan es la suma. No conocemos cuántos términos son, así que estaríamos imposibilitados para calcular a n. Entonces podemos trabajar con esta fórmula. Conocemos la suma que es de 572, conocemos el valor de a que es de 5 y conocemos el incremento que es de 2 en 2. Entonces podemos hacer esta fórmula para calcular el valor de n. Y sustituyendo en ella nos queda 572 es igual a n entre 2 que multiplica a 2 por 5 más n menos 1 por 2. Haciendo operaciones entonces nos queda el 572 es igual a n entre 2 que multiplica a 10 más 2n menos 2. Y este 2 es divisor de cada uno de estos, de tal manera que nos queda 572 es igual a n por 10 entre 2, 5n. n por 2n entre 2 más n cuadrada. n por menos 2 entre 2 menos n. O primero pudimos haber reducido estos términos para que nos diera un 8 y 8 entre 2 va a dar el 4 que nos hubiera dado aquí de 5n menos n. Entonces aquí nos queda 572 es igual a n cuadrada más 4n. Y con esto podemos pasar todo para un solo lado, n cuadrada más 4n menos 572 igual con 0. Y ya sea que factoricemos esto como n menos 22 por n más 26 igual con 0, o que apliquemos la fórmula general para calcular que la n debe de ser 22 o bien la n debe de ser menos 26. Como se trata de un valor de la sucesión, pues no puede ser negativo porque tenemos que la sucesión inicia en 1, el primer valor, el segundo, el tercero, etcétera, hasta llegar a n términos, no empiezan el menos 5 términos, ¿no? Entonces no podemos tener valores negativos, solo puros valores enteros positivos. De tal manera que entonces cuando la n sea 22, se logrará tener una suma de 572. Espero les haya gustado este video, déjenme en los comentarios por favor cuál será entonces ese valor A22 del que estamos hablando aquí o el último que se incluiría en la suma. Hasta la próxima.